Damos inicio a su quinta sesión. El día de hoy contamos con la presencia de dos distinguidos expositores. El primero de ellos, el doctor John Haddendorf, quien abordará el tema Poder Marítimo y Rol Multidimensional de las Armadas, y el doctor Jeffrey Thiel, con el tema Poder Marítimo, una guía para el siglo XXI. Asimismo, contamos con la presencia del contraalmirante Francisco Llávaro, historiador y miembro de número de la Academia Nacional de Historia, quien hará una introducción a los temas. Las pautas para el desarrollo de la quinta sesión son similares a las de las sesiones anteriores. Después de la primera presentación tendremos los comentarios de los panelistas y un periodo de preguntas. Luego pasaremos a un coffee break por espacio de 20 minutos. A continuación se efectuará la segunda presentación. De igual modo se realizará breves comentarios por los panelistas para luego pasar a un periodo de preguntas. Acto seguido se llevará la clausura y el brindis de honor. Se recuerda a cada panelista que tendrán 40 minutos para su exposición. Se les recuerda a todos los asistentes, en sus respectivas ubicaciones se han colocado formatos de preguntas, las mismas que serán recogidos por personal encargado y respondidos por los panelistas al término de los comentarios. Dejo con ustedes al contraalmirante Francisco Llávaro, quien dará una introducción al tema. Recibámoslo con fuertes aplausos. Admirals, generals, officers, ladies and gentlemen, good morning. My first words are to say welcome to our distinguished lecturers. I'm going to switch to Spanish. Ladies and gentlemen, good morning. I was asked to introduce the topic that gathers us is multidimensional security, naval power, security and development. A combination that is completely interesting and pretty updated, apparently. Globalization, international businesses, connected instantly through our communication networks or satellites, make us think that this is a modern problem. I would like to open this session with an example that you... Comerciantes peruanos encuentran en California un buen lugar para negociar y muchos de nuestros buques van a California. Por cierto, se entregan los bienes, los productos que van del Perú, pisco, vegetales, etc. Y las tripulaciones desertan en masa para ir a buscar oro. Y los buques mercantes se quedan tirados. El gran mariscal Gamarra, presidente de la República, envía un bergantín, el gran mariscal Castilla, envía el bergantín Gamarra con tripulaciones para poder rescatar estos buques. En el medio de esta operación de poder recuperar nuestros buques, hay una suerte de desorden inmenso en San Francisco, y las autoridades norteamericanas piden a los buques surtos en la bahía que los ayuden a poner orden en San Francisco. Desembarcan nuestros marineros en los Estados Unidos armados y ayudan a las autoridades locales a poner orden en San Francisco, motivo por el cual se entrega un diploma al buque por la ayuda que han tenido en este evento desastroso. Pues bien, comercio internacional, roles nuevos para los marinos, qué instrucciones les dieron, cómo interactuaron en estas operaciones que no son de guerra los marinos de aquel entonces. Y si extrapolamos esa realidad a la de hoy, vemos que tenemos problemas similares. Estamos en un mundo globalizado, donde las Fuerzas Armadas tienen que asumir nuevos roles en lo que el mundo, y especialmente en nuestro hemisferio, se ha etiquetado como de seguridad multidimensional, porque las amenazas, las preocupaciones son nuevas, muy modernas, y nos enfrentamos a terrorismo, tráfico ilícito de drogas,
tráfico de armas, etc. Y ante todo ello, nuestra sociedad tiene que responder. Y nuestra sociedad, a través de las Fuerzas Armadas, tienen que encontrar una solución viable para que luchemos y podamos progresar. Sin seguridad no hay desarrollo. Como en el pasado, sin seguridad no hay desarrollo, en este momento estamos ante la misma disyuntiva. Nuestro problema es cómo proyectarnos al futuro. ¿Cómo vamos a hacer para que los nuevos roles en los cuales la Marina está íntimamente ligada, le demos las herramientas necesarias para que las pueda cumplir? Es necesario dimensionar nuestras fuerzas entendiendo perfectamente el problema. De esa manera, la Marina encontrará la continuidad que a todos nos preocupa. Nuestros programas educativos tienen que orientarse a estas nuevas realidades. Las viejas amenazas siguen existiendo. Dios quiera que con menos intensidad, pero las nuevas amenazas las vemos todos los días. Y eso es un serio limitante para el desarrollo de nuestra sociedad. Creo yo que vamos a tener una mañana excepcional con los dos expositores de Estados Unidos e Inglaterra que nos van a presentar estos temas de una manera más que brillante. Muchas gracias. A continuación, daré lectura a la hoja de vida del doctor John Haddendorf. El doctor John Haddendorf es profesor en Ernest King de Historia Marítima en la Naval War College de los Estados Unidos en Newport, Rhode Island, posición que ejerce desde el año 1984, a la que se añade la de decano del Departamento de Historia Marítima y director del Museo de la Naval War College desde el año 2003. El doctor John Haddendorf posee los títulos en Historia del Kenyon College, año 1964, y la Universidad Brown, año 1971, y la Universidad de Oxford, donde recibió su doctorado en Filosofía de Historia de Guerra en Pembroke College en el año 1979. Ha sido vicepresidente de la Hackley Society, presidente fundador del American Friends of the Hackley Society, es miembro honorario de la Royal Swedish Society for Nautical Sciences, de la Académie Juivard en Francia y de la Escuela de la Marina Portuguesa. Recibamos con fuertes aplausos al doctor John Haddendorf. Almirantes, muchas gracias, es un gran placer y honor estar aquí esta semana en Lima y empezar a entender un poco más acerca de su propia historia de este hermoso país. Muchas gracias por la invitación. Hablando de poder naval en los roles multidimensionales de la fuerza, cada una de las Fuerzas Armadas tiene un amplio rango de roles multidimensionales para sus operaciones. Cada una es distintiva y definida por sus capacidades prácticas y la severidad de sus operaciones. Las características multidimensionales podrían establecer en un solo servicio donde ampliamente vemos complementariamente la vista como un todo de estos roles que podrían complementarse, podrían tener brechas entre ellas, entre los esfuerzos de diferentes servicios. En esta mutua comprensión de estas capacidades nucleares de estos servicios es un punto fundamental para entender las necesidades que deben modificarse de acuerdo a las características cambiantes entre el poder bélico y el uso de la fuerza naval en operaciones adicionales a la guerra. Los mecanismos para coordinar estos roles múltiples de una manera multidimensional generalmente se resumen a los asuntos de comando y control, lidiando con los diferentes procedimientos o incluso terminologías que uno u otro servicio tiene y lidia en cada una de las tareas particulares. Esto torna que las funciones operativas funcionan de una manera muy particular, en forma complementaria. Educar a los oficiales para que puedan estar acostumbrados a este ambiente conjunto, para que tengan una mejor apreciación de las mentalidades, metodologías
y filosofías de los otros servicios es fundamental, y en algunas veces termina siendo que los individuos involucrados en el proceso se enfocan en una manera muy estrecha en algo que llamaría los extremos entre un servicio y el otro, y no verdaderamente entender las demandas que un servicio u otro podría establecer como un enfoque global. Muchos servicios podrían confrontar este problema. Lo que debemos pensar es desde una perspectiva naval. ¿Qué es lo que una marina moderna haría? La respuesta más obvia y simple es que las marinas están asociadas con lo que se denomina el dominio marítimo, tanto en paz y guerra, en términos de seguridad y defensa, respaldando proyección de la fuerza y surgiendo por encima o por debajo de los servicios del mar, océanos y vías fluviales marítimas del mundo, enfocándose no solamente en el ejército en tierra, sino que complementándose con las funciones de las guardias costeras que operan en los mismos dominios, salvaguardando la seguridad de nuestras fronteras. Complementaria con la Fuerza Aérea, que tiene su propio interés en enfocarse en las áreas aéreas e incluso más allá hasta el espacio. Es también complementaria con la preocupación mutua de los nuevos ciberdominios de la seguridad y defensa. Las marinas son tradicionalmente expresiones de un Estado individual, tanto en términos de los ejercicios actuales de los poderes navales nacionales, así como una expresión simbólica de este poder, tanto en aguas circundantes a un país como en aguas extranjeras. Esto siempre ha buscado hacer que las áreas marítimas sean seguras para nuestro propio uso y prevenir que un enemigo las utilice para su propio provecho. Para esta razón, los conceptos de la libertad de los mares ha sido un concepto fundamental en la historia naval, y bajo ese rol fundamental, las marinas han jugado una parte global en la economía global. Y uno podría predecir que uno continuaría haciendo esto mientras exista algún daño o cualquier necesidad para poder proteger cualquier ruta marítima y la forma de establecer la cobertura de las aguas marítimas internacionales para cubrir las más grandes áreas superficiales de nuestro globo. Como esta comprensión a veces suele pasar bajo el concepto de las flotas nacionales, combatiendo unas con otras, como sucedía en las épocas de los marineros o los expedicionarios o de la Segunda Guerra Mundial, estas cosas podrían suceder. Sin embargo, son posibilidades remotas en el mundo de hoy o en el futuro. Es interesante notar que en los últimos 60 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo de la forma y la cantidad de poder náutico del mundo se ha incrementado, incluso a pesar de que sean fuerzas navales relativamente nuevas. Poderes navales como la China y la de la India han tenido una transición desde inexistentes a inminentes en menos de medio siglo. Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido solamente 44 países con marinas en el mundo, y actualmente la Marina Real tiene 3 veces el poderío naval de ese entonces, superando la carga naval de 68 países a nivel mundial. Como los Estados Unidos, un gran número de estos países tienen fuerzas armadas separadas, guardias costeras, adicionalmente a sus marinas, incrementando el poder en el contexto del mundo moderno. Al mismo tiempo, las estadísticas de comercio marítimo mencionan de que los mares son incrementalmente importantes en las economías internacionales, incrementando las proporciones que sobrepasan cualquier dato previo en la historia. De acuerdo al 25º reporte de las Naciones Unidas, más de 9.8 toneladas de mercancías atraviesan los océanos, superando los 4/5 partes del comercio internacional. 4% de estas toneladas se originan en Asia, que son transferidos a otras partes del mundo. El 20% de esto proviene de las Américas, tanto Norte y Sudamérica, y en el mismo año, en el mismo momento, la cantidad de cargo en las flotas marinas también han alcanzado 1.75 billones de toneladas transportadas.
Hoy en día, la fuente o la bandera que estas embarcaciones llevan en sus embarcaciones no necesariamente se relacionan con una expresión previa de los negocios nacionales a lo largo del globo. Por ejemplo, en las Naciones Unidas, la lista más reciente sobre los países marítimos más importantes, Estados Unidos tiene la flota mercante del 8º lugar, luego de Grecia, Japón, China, Alemania, Singapur, Corea y Hong Kong. Aproximadamente 85.5% de las flotas mercantes que los Estados Unidos ha controlado como interés, el mismo patrón ha sido seguido por las flotas de Grecia, en la que tenemos un 75%, y Japón con el 18% de sus fuerzas con banderas de otros países. Irán tiene el 17%, China es una excepción entre las top 6, que tiene solamente 57% con banderas extranjeras. Brasil tiene un 18% de sus flotas mercantes bajo banderas extranjeras. Y las economías globales tienen, como las consideramos hoy, una manifestación de la transformación como es que el mundo hace negocios en términos de la velocidad, de las comunicaciones de escala global, actividades comerciales, interdependencia, cooperación y competencia de mercados que convergen para crear compañías y clientes individuales que tornan el comercio más barato, más predictible para más personas alrededor del mundo. La globalización ha conducido los hilos de las producciones industriales con respecto a fuentes de orgullo nacional manifestado por el poderío de diferentes compañías que se han impuesto a nivel internacional. Y estas operaciones solo son una combinación de las habilidades locales con los costos competitivos y los mercados globales emergentes. Estos asuntos de comercio han transformado la producción de numerosos productos que muchos de nosotros utilizamos diariamente. Mientras pensamos en que estamos acostumbrados a pensar en un producto europeo, inglés, alemán o de los Estados Unidos, básicamente no sea solamente posesiones de empresas multinacionales, sino que tienen componentes de diferentes partes de países de Asia, de Sudamérica, que establecen un enriquecimiento multinacional. Mientras esto se va desarrollando, uno no puede evitar pensar cuál es el efecto de esta globalización en una marca nacional, tales como lo que podríamos denominar la marca de la Marina. Y este nuevo concepto surge con las nuevas preocupaciones en seguridad y los cambios en los procedimientos que estamos sufriendo hace unos años, considerándolos como transformaciones modernas. Si es que pensamos en la economía global en términos de un acuerdo tácito, en una estrategia para el comercio de las naciones, para un beneficio mutuo de las naciones del mundo, una conclusión lógica sería establecer que el tipo de divisiones geopolíticas del mundo que dividen el mundo que han dominado la historia del siglo XXI, debemos evitarla como un concepto de zonas divisorias o zonas de batalla. La naturaleza de la economía mundial nos ha obligado a cambiar esa perspectiva, pasando de interacciones con otras naciones, promoviendo un sistema económico que no puede interactuar de una manera interrumpida para compartir resultados positivos que promuevan la producción internacional en economías modernas. La fuerza bélica del siglo XXI provee los cimientos en las cuales las operaciones navales pueden manifestarse en una economía global. Nuestra comprensión de los roles estratégicos de la Marina se han desarrollado y han cambiado durante el desarrollo del siglo XXI, y los registros históricos que nos han llevado a tener una mayor percepción de nuestros roles navales. Por encima de todo,
vemos que los roles de las marinas en factores estratégicos son fundamentales en nuestros funcionarios navales, y estos conceptos inmersos en las estrategias nacionales establecen un plan de las leyes internacionales y la diplomacia internacional. A un nivel operacional, el concepto de los roles estratégicos deben ser basados en tareas desde la cooperación con otros servicios hacia la efectividad en el combate y llevar a cabo una visión estratégica en un mundo globalizado. Viéndolo de una perspectiva más amplia, la importancia de los asuntos marítimos en términos de la conducción y los contextos de los eventos dentro de un asunto marino, el contexto es todo para entender y definir los roles estratégicos de las marinas, especialmente cuando la naturaleza de las embarcaciones y las naves nos obligan a establecer una variedad de misiones y tareas. Debido a la expansión de la infraestructura marina a lo largo de las costas internacionales, así como su potencial de movilidad y capacidades multidimensionales, los problemas que rodeen a los roles estratégicos de las Fuerzas Armadas en el mar siguen siendo muy importantes. El impacto de los cambios perceptibles han sido manifestados en diferentes áreas, desde un desarrollo de las economías globales, los desarrollos de las leyes internacionales, la efectividad del armamento para los servicios conjuntos, del empleo multinacional, de fuerzas navales conjuntas, así como la organización y las implicaciones tecnológicas a través de la innovación, continúan resaltando la necesidad de ver papeles de las fuerzas marítimas en las perspectivas más amplias posibles. Como antiguamente, durante los cambios significativos de una fuerza, las pequeñas estrategias parecen ser desapercibidas o irrelevantes. Cada idea de abordaje nos ayuda a formar nuevas concepciones que debemos responder. Las nuevas respuestas pueden traer consigo nuevos abordajes y nuevas aplicaciones de las políticas navales, sugiriendo una autoevaluación de nuestras fuerzas. Estos roles estratégicos cambiantes de las marinas sugieren que exista un rol específico sobre los cuales se constituyan los roles de nuestras marinas, que terminan siendo la forma en la que se desempeñan. Las experiencias del siglo XXI nos presentan esta comparación y contraste con los participantes del periodo de posguerra. Básicamente las grandes guerras del 14 y del 39 al 45, así como las pequeñas guerras de ese siglo, nos dan una lección de que las marinas son usos muchas veces imperceptibles, pero que dependen de contextos cambiantes e involucran lo que uno podría hacer en términos de lo que el otro podría hacer para desarrollar una tarea de manera efectiva. A mediados de esta segunda década del siglo XXI, donde estamos hoy, podemos básicamente ver que hemos tenido 100 años de experiencia para establecer los fundamentos, para distinguir, como Julian Corbett reconoció en las Fuerzas Armadas en el inicio del siglo XXI, pero debemos reafirmar nuestras preocupaciones estableciendo los términos que utilizamos hoy como los fundamentos de los roles estratégicos de la Marina para prevenir el bloqueo del tránsito libre de las naves internacionales y bloquear que cualquier fuerza que interfiera con este libre tránsito. Este libre tránsito pueda ser asegurado para que las economías globales que dependen del transporte de bienes a lo largo y ancho del mundo a través del mar continúan desarrollándose. En las economías globales del siglo XXI, la seguridad de los pasajes marinos no pueden ser definidos solamente en términos de los roles estratégicos de una sola nación y su fuerza naval. Es un rol multinacional que refleja las preocupaciones globales y un rango de un acuerdo y prácticas entre personas y naciones que permitan formar lo que hemos denominado
la ley internacional. Sabiendo que los roles estratégicos fundamentales son roles secundarios, el enfoque estratégico probablemente se expresa en términos nacionales en una visión más enfocada, restringiéndose a lo que una sola nación podría aceptar o asumir como las zonas de influencia. Una nación que puede establecer un libre paso para los barcos o las embarcaciones comerciales y de fuerzas armadas amigas están en la posición de defenderse, así como de defender la seguridad y el paso seguro de sus aliados y respaldarlos en una costa distante en donde los aliados puedan permitirles defender lugares fundamentales ante una amenaza. En el tercer nivel hay una serie de roles navales en tiempos de guerra que nos permiten ganar una posición esencial, ya sea secuencialmente o acumulativamente, facilitando las funciones estratégicas de más alto nivel. Estos roles incluyen reconocimiento, control de información, creación de presiones políticas y económicas para ayudar a nuestros amigos o limitar a nuestros enemigos. En tiempos de paz y durante la guerra, haya ausencia de hostilidades, podemos desarrollar nuestra capacidad estableciendo las bases para las percepciones políticas de nuestros amigos y nuestras naciones aliadas, que si es que nosotros leemos los prólogos de los historiadores del siglo XXI, la primera década del siglo XXI, cuando observamos los indicadores que nos llevaban a sospechar cuál sería el curso, para determinar cuál ha sido el camino cambiante del desarrollo de los momentos de guerra. Como un oficial de la Marina podemos observar cómo es que el siglo XXI ha recorrido el borde de una navaja que siempre han sido tiempos límites, terminando con conflictos que nos llevaron hasta Irán y Afganistán para poder luchar defendiendo nuestras fronteras, que muchas veces se juegan contribuir la eliminación de las amenazas de una manera en la que amenazaron nuestras naciones en formas antes inimaginables. Las fuerzas marítimas necesitan la intelectualidad, los recursos económicos para alcanzar lo impensable, para jugar un rol fundamental en términos de cualquier contexto que pueda presentarse y entender en mayor profundidad de sensibilidad la naturaleza política que conduce los conflictos y establece la naturaleza de los conflictos que confrontamos. Las tendencias que han aparecido durante la segunda mitad del siglo XXI continúan desarrollándose, siendo una historia de grandes naciones y pequeñas naciones, grandes poderes que cooperativamente han llevado a cabo operaciones conjuntas en el mar para mantener el orden internacional mientras trabajamos cerca unos con otros en este tipo de servicios. La realización de esta visión más amplia afecta a las marinas de dos maneras. Primero, en términos de los objetivos estratégicos en los cuales las operaciones navales pueden contribuir al mantenimiento de la paz, y en segundo lugar, en términos de el nivel logístico u organizacional por medios y métodos en los que la Marina mantiene su eficiencia. Es importante hablar de las economías globales como un objetivo de grandes estrategias futuras. Si es que las economías globales fueran tomadas como un objeto de estrategias futuras, tendrá el rol de contribuir con la mejora de la condición humana a lo largo y ancho del mundo, con los medios de comunicación moderna, diversidad económica, mercados competitivos e incremental eficiencia en el trabajo y la producción de bienes. Para ser exitosos con esta estrategia debemos nutrir cuidadosamente la cultura económica, diversidad nacional, y estas son las características que proveen los fundamentos en las diferentes regiones y mercados, que son los motores
que promueven las economías globales exitosas. Al mismo tiempo, algunas formas de abordar un negocio deben ser desarrollados y sostenidos para permitir una economía global creciente. Esto se mueve hacia algunas áreas que podrían confrontar dificultades, hablando como la subyugación de los valores tradicionales, oportunidades de trabajo y que produzcan productos en términos de formas en las cuales los bienes son manufacturados y cómo son transportados, y esto podría limitarse a los procedimientos de negocio y a formas en las que las empresas no establecen las diferencias fundamentales que forman las fuerzas conductoras del globo. Pero resaltar la naturaleza que surge estas fuerzas económicas y la percepción de los valores étnicos y culturales podría ser una fuente de tensión regional que podría afectar las economías globales y el balance de la paz. Este tipo podría ser una forma de fragmentación en estas economías de mercados multilaterales que son parte fundamental del mantenimiento de la estabilidad. El asunto marítimo más fundamental es mantener el uso libre de los mares para el comercio y las comunicaciones internacionales y el intercambio de bienes. Internacionalmente no podemos pensar en el uso tradicional de los océanos solamente por su superficie, las regiones submarinas, el lecho marino, los cielos por encima del mar, también son áreas a tomar en cuenta. Los problemas no solamente son navales, pero aunque involucran a las marinas, es importante considerar los factores de establecer los límites del actuar de la Marina para poder complementarnos con otras fuerzas armadas que puedan encompasar todos los aspectos con relación a los océanos del mundo. Y mientras podemos salvaguardar esos asuntos, por supuesto que los asuntos marítimos son los que son las áreas más amplias que cubrir. En este contexto de economías globales y lo que debemos pensar en el futuro es parte de lo que se establece en el Acuerdo de las Naciones Unidas en el año 1982. Aquí establecen algunos conceptos básicos. El primero de ellos resalta las bases geográficas para cada nación y entender cuáles son las áreas marítimas de los cuales son responsables en términos de la costa continental, las costas circundantes, una nación y su dependencia, como zonas económicas para la protección de sus recursos marítimos. Adicionalmente a esto, diferentes acuerdos con respecto al pasaje de aguas internacionales en los cuales algunos países más que otros tienen un interés en particular. Es así como tratamos de resolver conflictos en áreas marítimas que al mismo momento podrían servir como límites de responsabilidades nacionales como para regulación de aguas internacionales. Se deben tomar pasos básicos para poder proveer algunos fundamentos básicos, pero las prácticas futuras en el uso necesitan desarrollarse más allá en el nivel de la regulación de los mercados emergentes para salvaguardar la economía en sí. Esto nos permite empoderar la defensa de las costas con la finalidad de manejar los recursos marítimos de cada nación. El poder costero es local, no global, pero claramente tiene un efecto en los asuntos marítimos globales. El poder costero y de las fuerzas navales nacionales deben poseer el equipo y la capacitación para poder establecer un rango de tareas específicos para puedan proteger esas habilidades geográficas particulares. Deben estar listos para operar en diferentes circunstancias y formas que las flotas navales, que las fuerzas navales acostumbran trabajar en aguas internacionales o en altas profundidades. Sus propósitos, por supuesto, son distintos y su enfoque está orientado a prevenir una crisis, estabilizar los controles nacionales de los puertos, recursos marítimos locales y pasaje seguro de áreas locales. Estos tienen el potencial de la cooperación en
las marinas nacionales que sean capaces para poder establecer las relaciones de cooperación y coalición, proporcionando conocimiento, técnicas y equipos en momentos de crisis, así como estabilización a largo plazo. Tales atributos son de clave importancia para las marinas en esta economía global. El papel y el tamaño, dependiendo de los roles particulares, son roles fundamentales que pueden jugar en asociación con naciones o superpotencias navales, con la finalidad de establecer un respaldo en las economías globales. Los principales marinas tendrán un enfoque no solamente en los conceptos tradicionales de ganar un comando de una zona naval a través de los poderíos de una coalición, sino establecer un sistema económico y político para el mundo en la mayoría de las aguas internacionales, pensando en una economía global. Aquí no habrá una dimensión económica que requiere una medalla o un trofeo. El ejemplo de liderazgo de Wilson Nelson y el sacrificio a lo largo con la determinación de las habilidades profesionales y la experiencia que él y sus equipos mostraron permanecen como un ícono de los profesionales marinos alrededor del mundo. Batallas épicas que han sido tan dramáticas en la historia naval como lo que entendemos. Algunas personas podrían haber tenido problemas imaginando cuál sería el rol de una marina si es que tales batallas no podrían ser visionadas como una potencial realidad. Como los hechos que sucedieron en el Golfo Pérsico en 1944, desde ese entonces se les ha establecido zonas de intereses comerciales fundamentales desde ese entonces. Para la seguridad de una economía global debemos considerar más allá de los conceptos convencionales de una fuerza naval, con medios para establecer una protección y un comando del mar, para definir el comando del mar, que se establecieron más de un siglo atrás, citando que esto no solamente es el control de las comunicaciones y los propósitos comerciales. Cuando reflexionamos en este tipo de conceptos, los objetivos navales nacionales e internacionales engloban la remoción de las barreras del mar en las fronteras invisibles que los poderíos navales crearon. El control de las aguas no solamente son funciones nacionales, sino una función compartida del mundo para el bien general de todos. No debe ser apreciado bajo el concepto de la rivalidad imperial como en siglos pasados. Debemos mirar más allá de los procesos de ganar comando o ganar dominio del mar, ya que esto ya se ha logrado, sino debemos buscar el ejercicio del comando del mar que ahora ha sido conquistado de manera conjunta. Debemos pensar en cooperaciones internacionales más que en competencias. Como Chris Paulding citó recientemente, en el inicio del siglo estamos ya atestiguando un cambio significativo en el balance de poderes en el escenario internacional. La única certeza es que los países seguirán tomando decisiones basándose en sus propios intereses y los regímenes democráticos determinarán algunas políticas que permitirán preservar su legitimidad, salvaguardando las necesidades e intereses de sus poblaciones. Y fuera o dentro de este sistema, dependiendo del balance de riesgo y ventaja, la experiencia nos ha dicho que las naciones buscan estratégicamente estar preparados incluso para cualquier eventualidad. En un mundo ideal de una economía global, encontrando la aceptación de la participación integral de las naciones cooperativas, el rol de las marinas nacionales se debe enfocar básicamente en las capacidades de responder hacia las amenazas o reconocer el orden internacional de las naciones vecinas. Las capacidades marítimas necesarias para cumplir esta tarea principalmente serán las capacidades de conducir
intervenciones limitadas, la capacidad de contrarrestar ataques terroristas, y estos roles superarán las ideas previas de que las marinas existen para defender o estar listas para guerras convencionales, incluyendo tareas que principalmente defiendan sus fronteras. Ese concepto, que podría colocarse en una categoría menor de las guerras convencionales, es más que una consistencia inesperada, más que algo que consistentemente podríamos encontrar. Estas mismas capacidades que las marinas tienen para establecer estos retos son las que fortalecen indirectamente, dando el poder efectivo para desplegar otras operaciones de una manera rutinaria. En los tiempos de paz, esto permitirá que el día a día y las futuras funciones de las marinas nacionales sean mantener el orden interno. El poder naval ha sido simbolizado por un tridente, las tres puntas que representan la superficie, cielo y armas submarinas, y aún podemos utilizar ese sistema, pero probablemente sea más útil pensarlo de una manera de tres categorías integrales de las funciones navales: militar, diplomático y funciones de vigilancia, simbolizadas por un solo instrumento. El rol fundamental de las marinas yace en sus capacidades militares, y esto forma la base sobre la cual una marina podría actuar en forma diplomática y en forma de vigilancia. Esto puede ser en respuesta a las necesidades actuales de las economías globales, pero estos temas tienen que ser vistos primero de la forma de un efecto combinado de dos fracciones o dos funciones del poder naval: las fuerzas vigilantes y diplomáticas. Esta primera es una contribución de las Fuerzas Armadas, es una extensión conceptual de los roles de las marinas. De un lado, las marinas tienen que preocuparse por sus áreas marítimas costeras y las áreas territoriales que las rodean. Como las leyes del mar han reconocido las áreas específicas para los ejercicios de la salvaguarda nacional, y en algunos casos podemos establecer tareas de protección de la seguridad que puede establecerse de manera conjunta con otros servicios, como la Guardia Costera y la Fuerza Naval, para establecer la seguridad de la pesca ilegal, por ejemplo. Y esto permite que haya un trabajo conjunto y cooperativo con naciones vecinas con tareas complementarias en aguas fronterizas. Esto está centrado bajo el concepto de un poder marítimo concentrado bajo la función de la estabilidad de los intereses comerciales y globales que permitan preservar el área. Al mismo tiempo, es una característica de las economías globales. La responsabilidad costera para los ejercicios en estas áreas marítimas involucran asegurar el buen orden y el uso seguro de estas áreas, así como regular el uso y establecer los recursos submarinos alrededor de este espacio limitado. Todo esto contribuye a la construcción de componentes internos y externos de un desarrollo marítimo en términos de servir hacia las contribuciones nacionales a través de la estabilidad global y económica. Bajo estas concepciones nacionales debemos conservar la capacidad de vigilancia marítima. Las economías globales demandan que esto vaya más allá de las dimensiones internacionales, así como las acciones multinacionales. Una sola marina tiene una clara responsabilidad de cubrir sus áreas costeras y extender sus zonas económicas. Si es que no hay ofensas en el mar o no hay amenazas en el mar, lo que ingresa y lo que sale permanecerá en el orden del apoyo a otras partes de los océanos internacionales. Estos océanos son los centros de nuestro globo y nosotros estamos en los márgenes del mar, mirándonos unos a otros, alcanzando áreas comunes para el transporte marítimo. Una cooperación internacional depende de un mundo, es una dimensión esencial, incluso en desarrollar nuestras propias responsabilidades y la defensa de nuestras propias aguas nacionales. Es innegable que debemos
establecer la garantía del comercio tanto de la salida de nuestras embarcaciones como la llegada de embarcaciones foráneas, pensando en la definición de las funciones más básicas del poder naval. La idea de que esto está centrado en el control de las comunicaciones marítimas, comunicaciones militares o comunicaciones comerciales. Esto nos lleva a pensar en las funciones de vigilancia de la Marina de una nueva forma. La comprensión de esos usos fundamentales de las fuerzas navales como control marítimo nos lleva a preguntarnos preguntas pertinentes sobre la implementación de control. ¿Control por cuánto tiempo? ¿Control con qué propósito? Una definición del mundo aclara el punto en particular sobre el uso del mundo. Control es la aplicación de las políticas y procedimientos para dirigir, regular y coordinar la producción, administración y otras actividades de negocio de una manera que nos permita alcanzar los objetivos de la empresa. En este caso, el objetivo de la empresa es proteger y defender la operación de la economía global para establecer un bienestar global mutuo. Establecer simplemente la regulación, coordinación de estas embarcaciones que podrían afectar a las economías globales, conllevando a evitar la alteración de los comercios internacionales y crear problemas serios a este. En el nuevo mundo emergente, estos problemas incluyen tales tipos de amenazas como tráfico ilícito de drogas, inmigración ilícita, piratería, amenazas medioambientales y actividades terroristas. Para lidiar con estos aspectos de vigilancia de las áreas marítimas, la inteligencia y una información detallada acerca de los movimientos marítimos y de sus cargas son esenciales y derivan de la observación y regulación de las áreas costeras nacionales, en donde los derivados de estas embarcaciones deben ser controlados para establecer hacia dónde están destinadas. Para ser efectivos en este contexto, tales informaciones necesitan ser compartidas con otras naciones marinas y agencias regulatorias, de tal manera que la vigilancia está involucrada en lo que recientemente ha sido denominado la conciencia de los dominios marítimos. Esto permite ganar un conocimiento efectivo de todas las actividades asociadas en el ambiente naval que podrían tener un impacto en la seguridad y del ambiente naval. En esta forma, compartir tal conocimiento y conciencia está conectado con las funciones diplomáticas de las diferentes marinas. Las funciones diplomáticas e internacionales de las marinas tienen un rol fundamental en las economías globales. Esta función diplomática en esta nueva era es distinta a la que imaginábamos en el área de la Guerra Fría y debe incluir los efectos de la negociación, fortalezas y manipulación de las características de la diplomacia nacional. Esta economía global de hoy necesita un establecimiento de redes de seguridad cooperativa. Ni un solo país puede empezar a proporcionar esto completamente independiente. El desarrollo de estas redes debe ser llevado a cabo a través de ejercicios cooperativos multinacionales, y esto verdaderamente es un abordaje completamente distinto a lo que actualmente se acostumbra en diplomacia naval. En la segunda mitad del siglo XX, las marinas han iniciado roles cooperativos con iniciativas importantes que nos proveen hoy en día los cimientos para los nuevos tipos de diplomacia naval para el futuro. A mediados de los 50, nuevas iniciativas empezaron con la creación de los intercambios estudiantiles de las academias de marina y las escuelas de guerra. Este año mi propia escuela y el college de la Universidad de Guerra Naval celebra el 50º aniversario en que en 1956 se estableció su curso de comando naval. Esto establece un mutuo entendimiento hacia la estabilidad global, y esto en sí mismo es una iniciativa que es esencial para lo que denominamos la edad de las economías globales. Siguiendo de este primer paso en el campo educativo,
desplegando el primer esfuerzo de un esfuerzo internacional establecido por primera vez en 1968 con muchos líderes de la era a través de la idealista y funcional objetivo de lograr lo imposible para establecer un intercambio que sea práctico, efectivo, y ciertamente en algunas áreas la práctica ha demostrado que no solamente es posible, sino también sigue siendo bastante exitoso. Hoy ha sido extendido a una serie de grupos operativos y grupos que trabajan en crisis alrededor del mundo. Las claves de este éxito se encuentran en las logísticas estandarizadas, comunicaciones y procedimientos estandarizados y equipos y operaciones estandarizados. El insight acumulativo ha demostrado en los años recientes que estas operaciones navales multilaterales en las áreas alrededor del Adriático, Afganistán e Irak permitan agregar otra dimensión que está directamente conducida a la creación de dos creaciones en 1969 del Simposio del Poder Naval Internacional, estas reuniones bianuales en donde los líderes de las marinas pueden reunirse con sus contrapartes alrededor del mundo para discutir los problemas profesionales compartidos. En el 2016, la siguiente semana, tendremos la 22ª reunión, luego de 36 años desde el inicio de esta serie de simposios. Un número de desarrollos claves han surgido de ellos. El primero, el desarrollo de los simposios regionales, iniciativas de cooperación regional que han sido netamente resultado de estos simposios internacionales, estableciendo las discusiones regionales y establecimiento de las agendas comunes. Segundo, es la iniciativa de un manual de operaciones internacionales que pueden ser utilizadas más allá de la arena de la NATO, y todas estas iniciativas en el campo de la educación, operaciones internacionales y la discusión profesional de alto nivel son los cimientos para lo que necesitamos establecer en el futuro. El uso de la economía, del concepto de la economía global, los conceptos transoceánicos, el transporte y en las embarcaciones verdaderamente fortalecen la seguridad nacional, más particularmente en el componente naval involucrado, y debe ser un esfuerzo conjunto con otras marinas y naciones. Estas observaciones nos llevan al punto en donde empezó este curso, la economía global y la función compartida de las marinas. En las áreas modernas esto se vuelve importante, incluso esencial, pensar en las fuerzas marítimas, marina, guardia costera, fuerzas anfibias, en un concepto conjunto, fuera de la cobertura de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea. Y por supuesto, en el curso de desarrollar esto necesitamos entender que la Marina es distinta de las otras fuerzas, razón por la cual debemos pensar en las marinas en complemento a otros servicios en lugar de pensar como fuerzas idénticas. No es decir que la marina es mejor, simplemente decir que es diferente y desarrolla diferentes funciones en diferentes formas dentro de un medio de operaciones distinto. De los diversos tipos de fuerzas militares, tierra, aire y fuerzas marítimas, solamente los marinos tienen la capacidad lista y establecida para ser armas de guerra y ser elementos benignos en paz, en tiempos de paz. Una de las diferencias esenciales entre una armada o una fuerza armada y una marina es que la marina en tiempos de paz no necesita intruir en territorio soberano para llevar a cabo sus misiones de manera efectiva. Esta es una característica fundamental de la presencia marítima de las fuerzas navales. Como el gran teórico naval J.C. Wylie una vez escribió, es casi indefinible la calidad de la presencia marítima, sutil, benigna, con presencia ubicua, con presencia actual o potencial, es el más grande activo del poder naval en tiempos de paz, e incluso en momentos en los que otras variedades de tensión podrían presentarse. Esta cualidad de presencia marítima potencial o real alrededor del mundo es la cualidad que establece la diferencia entre las fuerzas navales, ejércitos y fuerzas aéreas.
Esta ubicuidad benigna a nivel mundial es la evidencia sutil de la fortaleza nacional que hace que todos los elementos benignos de la fuerza nacional sean extendidas hacia aguas internacionales. El punto de Wales es fundamental en considerar la economía global y las funciones militares distintas a la de la Marina. Los objetivos militares de las operaciones navales son asegurar el grado de control efectivo en los mares, y en ese sentido, el control podría ser económico, político o psicológico, o podría establecerse en un rango de completo control de los rangos de influencia, o podría ser establecido inmediatamente o tener un efecto a largo plazo. En términos de las economías mundiales, esto significa que el rol principal en prevenir la anarquía en el mar, asegurar la ley y el orden para el salvaguarda del transporte en los océanos abiertos, desde el puerto de origen hacia la costa, aguas internacionales y extendido hacia el puerto de destino, hacia donde quiera que ellos se dirijan. En este tipo de mundos uno podría anticipar que las operaciones navales serían un bloqueo naval, el principal tipo de operaciones, pero esto no ha sido estudiado hasta recientemente, conduciéndose en el contexto de las coaliciones marítimas como otra dimensión fundamental que ha sido ampliamente ignorada hasta los años recientes. Este tipo de competencia nuclear, las operaciones navales en los mares abiertos, están conectados a una línea extendida de una actividad de vigilancia nacional dentro de las aguas costeras. Las coaliciones marítimas multinacionales podrían ser efectivamente empoderadas para lidiar con las amenazas militares emergentes, para llevar a la economía, a la estabilidad económica y el intercambio internacional de bienes materiales o de materias primas y de productos manufacturados. Estas amenazas que podrían llegar como el comercio ilegal o piratería pueden ser amenazas que alteren el equilibrio de la economía global. Podrían requerir acceso e intervención fuera de costa. Este tipo de coaliciones también son efectivas para lidiar con operaciones humanitarias, así como lo vimos en el 2005 en el tsunami en el Océano Índico o en el tsunami de 2011 en Japón. Tal tipo de amplitud de operaciones podría resolverse en una definición más cuidadosa, ya sea mutuamente acordado como una especialización naval de los roles navales, visión y comprensión para ver más allá de los roles nacionales de la Marina en hacia un concepto global. A continuación, iniciaremos los comentarios por nuestros panelistas. Y resaltando que la perspectiva del doctor Hattendorf puede sorprender a muchos de los oficiales de nuestras escuelas que están aquí presentes, porque es muy amplio, indudablemente por su procedencia, ¿no? La perspectiva global del país donde él reside es diferente, pero probablemente a muchas de las nuestras. Pero las preocupaciones son similares, haciendo la abstracción del caso. La globalización, el problema de nuestra sociedad interactuando en esta economía globalizada. Pero lo que yo quisiera rescatar más aún es el rol flexible que deben de tener nuestras armadas. El comando del mar, el ejercicio de la libre navegación por los estrechos, el rol diplomático tradicional que se encuentran en nuestras armadas, son cosas que siempre van a estar presentes en las marinas. Pero no olvidemos que hay nuevas amenazas, que la seguridad multidimensional nos permite observarlas y que nuestras armadas, si no se adaptan a combatir estas nuevas amenazas, se van a quedar relegadas en el tiempo. La economía globalizada, como antes, sigue siendo el motor de nuestro actual modo de vida. Y el orden mundial al que se refiere el doctor Hattendorf es ese, ¿no?
poder comerciar libremente, y para eso se necesita el ejercicio de una navegación segura. El rol humanitario de las armadas, importantísimo. Y lo vemos nosotros cuando hay un terremoto, cuando hay un maremoto, y lo sufrimos en el Perú y lo sufrimos en América, y vemos cuán útiles son nuestras fuerzas cuando se necesitan en estas desgracias naturales. Gracias. Me gustaría resaltar que estoy completamente de acuerdo con lo que mi colega John Hatterhoff mencionó, pero me gustaría enfatizar 4 puntos que surgieron durante su palestra. Lo primero es la importancia de las fuerzas conjuntas con los otros servicios marinos y con otras agencias de cumplimiento de la ley, porque la presencia de la presencia marítima es esencialmente multidimensional, y todos empezamos con esta presunción. Pero también hay que enfatizar esta multinacionalidad. John mencionó que ninguna marina puede resolver los problemas marítimos por sí mismos. Se necesitan aliados y socios, porque no solamente se trata de comercio global, sino también de las amenazas de la globalización. Y estas amenazas aún son significativas, e incluso son amenazas crecientes. Porque los intereses económicos no son los únicos conductores. Las antipatías históricas, los intereses particulares son también motivadores que deben tomarse en cuenta. Lidiar con cada uno de estos problemas es un requisito de todas las marinas del mundo, sin importar dónde se establezcan. Esta coalición entonces es esencial para el beneficio de todos. Muchas gracias. La primera pregunta es la siguiente. Comprendiendo que los roles estratégicos forman parte integral de la seguridad marítima, ¿es apropiado considerar el rol guardacosta como independiente del poder naval? Creo que mi colega va a hablar un poco acerca del poder de la guardia costera, pero esto es un ejemplo interesante que se enfoca en la función entre dos servicios y las relaciones cooperativas entre ambos, que debe establecer en las guardias costeras y las marinas. Muchas veces debe ser cooperativo, conociendo lo que el otro está haciendo, como por ejemplo, en un tiempo los Estados Unidos, la guardia costera en tiempos de guerra ha sido absorbido por la marina, y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se estableció como fuerza independiente, pero luego del 11 de septiembre se establecieron diferentes actividades en las que se podrían complementar unos con otros. Así que no sé si es que la Guardia Costera es una misma división de los oficiales navales no tienen el poder de hacer un arresto civil, por ejemplo. Pero si se están lidiando con una inmigración ilegal o de tráfico de drogas, requiere un oficial de guardacosta para poder realizar este arresto y no un oficial naval. Son áreas complementarias, por supuesto, y creo que las funciones de una guardia costera son distintas, pero diría que son complementarias a la marina. De alguna manera, los oficiales de la guardia costera necesitan otro tipo de capacitación que un oficial naval, pero hay un movimiento creciente de que los oficiales de guardia costera sirvan en naves de la marina para poder aprender de ellos, para establecer las actividades de manera que puedan cooperar de una manera más efectiva. Se ven influidos por actores anónimos y clandestinos, formas de guerras híbridas y ciberguerras. ¿Cómo la guerra naval puede reaccionar
en un desarrollo parecido respecto al ámbito naval? Es un área en la que la Marina tiene que cooperar para lidiar con este tipo de ambientes de guerra. Algunos aspectos podrían afectarse desde el mar, pero también debemos tener control de la costa para que otros servicios puedan lidiar con algunos aspectos para los que estén más capacitados, pero la dimensión marítima sin lugar a dudas será salvaguardado por la Marina, pero tiene que haber una relación cercana con otras fuerzas. Debemos compartir, por ejemplo, roles en la inteligencia, operaciones conjuntas de comando y control, y habrá áreas limitantes en las cuales diferentes fuerzas tendrán que entrar a tallar.